En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Por eso te damos la bienvenida a la Confra Ciudad Salitre. Hola familia, bienvenidos a nuestro servicio online de la Confra Salitre. Es un gusto tenerlos con nosotros. Es una bendición volver a estar conectados en nuestro servicio. Recuerden que es importante apoyarnos todos juntos en este tiempo. Por eso les recordamos nuestro reto Confra, llamando a 3 personas durante la semana. Bueno, por otro lado, los animamos y los invitamos a seguir conectados con nuestros grupos de crecimiento. En la Confra Salitre tenemos grupos de crecimiento familiares. Te invitamos a participar en alguno de ellos. Y si eres nuevo y quisieras participar de alguno de estos grupos, puedes comunicarte con nosotros al siguiente WhatsApp. También nos puedes dejar tus datos personales y así nos comunicaremos contigo. Ahora sí demos inicio a nuestro servicio, con nuestra serie Hábitos que no te dejan enfermar. No te distraigas haciendo otras cosas. Este es un momento entre tú y Dios. Disfrútalo. Bienvenidos a la Confra Salitre. Su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Todo
poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. ¿Qué tal en todas las mañanas un delicioso café? Sí, un café delicioso, con ese olor de campo, de nuestra esencia, pero imagínatelo de una manera diferente. Sí, de una manera diferente, en Tiempo de Café con Jesús. Todos los días encontrarás un devocional exclusivo para ti. Encuéntralo en nuestro canal de YouTube. Y para la próxima semana, ten en cuenta, el martes 25 de agosto tendremos Encuentros con Jesús, un tiempo para orar en familia. Recuerda que nos vemos por Zoom y después el estreno en YouTube. El miércoles 26 de agosto tendremos estudio bíblico para universitarios a las 7 de la noche. El jueves 27 de agosto tendremos parejas. Sí, para todas las parejas de la iglesia, a las 7 de la noche. El viernes 28 de agosto tendremos Mujeres que hacen la diferencia a las 9:30 de la mañana y profesionales a las 7 de la noche. El sábado 29 de agosto tendremos Hombres a las 9:45 de la mañana, El Garaje a las 5:30 de la tarde y Universitarios a las 7 de la noche. Ten en cuenta que todos los grupos de crecimiento se están reuniendo por Zoom. Comunícate con tu líder o conéctate a un grupo de crecimiento. En medio de la cuarentena queremos invitarte a participar en nuestro reto Confra, llamando a 3 personas de nuestra iglesia. De esta manera, durante la semana nos estaremos cuidando los unos a los otros, porque recuerda que en la Confra Salitre somos familia. Y como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros de esta próxima semana. Somos bendecidos de tenerte con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Ahora, hacer tus donaciones y ayudar a comprar la libra de amor es muy fácil. En Confra Online puedes realizarlas a través de los siguientes números de cuenta. Incluyes el NIT y el nombre de nuestra iglesia. Y por último, mandas el soporte de ofrenda al siguiente correo. Es muy fácil. Derramó su amor, Él pagó el precio. Toda la creación alabanzas canta. Me asombro por tu sacrificio allí en la cruz, con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Me perdonó, borró la culpa. Camino abrió para
brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Familia, buenos días. Qué rico encontrarnos nuevamente a través de estos medios virtuales. Queremos enviarle un saludo muy especial para aquellas personas que no se encuentran en Bogotá, que se encuentran en cualquier ciudad de nuestro país, incluso aquellos que están fuera de nuestro país. Les mandamos un fuerte abrazo. Ustedes saben que son nuestra familia. Iglesia, pues hoy después de este saludo queremos continuar con nuestra serie Hábitos que no nos dejan enfermar. Hábitos que no te dejan enfermar. Y durante estos últimos domingos hemos visto cómo el Señor, a través de su palabra, nos ha enseñado muchas verdades que debemos poner en práctica y que con seguridad han aliviado nuestra vida, han aliviado nuestro corazón. Y lo más importante, nos ha acercado al Señor, a su palabra. Hoy vamos a estudiar un texto que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Mientras usted busca el texto, recuerde, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han creído conocer a alguien y después de un tiempo se llevan esa sorpresa que dicen, definitivamente he estado engañado por mucho tiempo? Creía que lo conocía, pero realmente no lo conozco. Pues tal vez usted y yo hemos tenido esa experiencia. Creemos que conocemos a alguien, pero realmente nos llevamos esa sorpresa de que realmente no lo conocemos. ¿Y por qué no conocemos a esa persona? Tal vez porque eso que creemos nosotros, o porque nos lo han contado, o porque tal vez no hemos entrado en su vida, no hemos compartido tiempo de verdad para conocer realmente a esa persona. ¿Cuántas veces nos hemos engañado nosotros mismos cuando nos llevamos esa sorpresa? Nos decepcionamos de personas. Y la pregunta es, ¿nos decepcionamos es porque no nos mostraron cómo eran o porque nosotros no fuimos a esa persona a conocerla? Esta es la pregunta
que quiero que hoy desarrollemos. Pero esto también pasa con Dios. ¿Cómo saber si realmente conozco a Dios? Muchas personas creen conocer a Dios. Y pregunté en estos días a varias personas quién era Dios para ellos, qué creían ellos de Dios. Algunos decían que era una fuerza, otros decían que era un señor, un viejito de barba blanca, de pelo blanco largo, sentado en una silla grande, en un trono. Y algunos describen a Dios con cara de bravo. ¿Pero ese es realmente Dios? Muchos que dicen ser creyentes no tienen claro quién es Dios. Realmente no conocen a Dios. Pero esta pregunta no va para ellos. Esa pregunta va para todos nosotros. ¿Realmente conocemos a Dios? Yo los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia. Ya la tenemos abierta, ¿cierto? Pero vamos a leer segunda carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Acompáñenme, por favor. Dice así, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra versión, maravilloso. Vamos a ver cómo se enriquece la palabra con diferentes versiones. Dice así, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Mire la respuesta. Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece a Él debe vivir como Él vivió. En este texto, en esta carta que escribe Juan, habla del conocimiento. ¿Y por qué escribe Juan acerca del conocimiento? Resulta que por esos años en que el apóstol Juan escribe esta carta, que se calcula que pudo haber pasado unos 60, 70 años tal vez, después de la muerte, crucifixión y después de que Jesucristo había resucitado y había ascendido a los cielos, habían aparecido unos grupos o unos falsos maestros enseñando una falsa doctrina. Y esa doctrina se basaba era en el conocimiento. Algunos de estos grupos, porque tenían varias corrientes, decían que Jesús su cuerpo era una apariencia. Pues bien, Juan les dice, no fue apariencia porque yo fui testigo ocular de Jesús y Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Otra corriente enseñaba que lo importante era el conocimiento porque el cuerpo, la materia, era mala. Entonces era que salvar el espíritu a través del conocimiento. Y de allí algunos corrieron rápido a la inmoralidad de sus cuerpos, a la materia. Decían que el pecado del cuerpo era poseído por el pecado, pero que lo importante era salvar el conocimiento. Entonces estos gnósticos decían que incluso su conocimiento era superior al de Dios. Pues bien, Juan plantea esta pregunta en esta versión, en la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Esta es la pregunta que vamos a resolver esta mañana. Algunas otras versiones, por ejemplo las Américas, inicia este versículo diciendo, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos. Y aquí vamos a empezar a responder, ¿cómo saber si realmente conozco a Dios? La clave está en una sola palabra, que es una palabra que genera acción. Y la palabra es obediencia. Obediencia. Se le enseña a los niños cuando hay un curso de padres que enseña que cómo es la obediencia inmediata, sin queja. O sea, la obediencia.
Y esto es lo que vamos a hablar nosotros hoy. ¿Cómo saber si realmente conozco a Dios? Obedeciéndole. Y miren, vayamos al texto. Dice así en la Nueva Versión Internacional: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo saber si realmente conozco a Dios? Cuando le obedezco. Sencillo, cuando le obedecemos es que realmente podemos responder esa pregunta. ¿Cómo conocer a Dios? Cuando le obedezco. Y el texto nos va a llevar a 3 facetas de esa obediencia. La primera de ellas, cuando le obedezco a su palabra. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Dice: si obedecemos sus mandamientos. Las Américas nos dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Cuando Juan habla acá de los mandamientos, algunos han llegado a decir que eran los mandamientos de la ley cuando Dios se los dictó a Moisés. Pero es más allá. Son los mandamientos, la palabra, las enseñanzas que nos dejó Jesús y que podemos encontrar aquí mismo en la palabra, en los evangelios, en las diferentes cartas. ¿Cuáles son esos mandamientos? Por ejemplo, si recordamos Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. Y en la palabra encontramos una riqueza de mandatos del Señor que nos enseña Jesús. Por ejemplo, en Mateo: no se preocupen. Ese es un mandato: no se preocupen. ¿Quién nos va a proveer? El Señor. También nos dice: no juzguen. Nos dice también: confíen, vengan a mí. A los esposos nos dice: amen a sus esposas. Y a las esposas les dice: sujétense a sus esposos. A nosotros como padres nos dice: no exasperen a sus hijos. Y a los hijos les dice: obedezcan a sus padres. Tantas enseñanzas tenemos nosotros en la palabra. Y aquí Juan nos está diciendo que ¿cómo saber si realmente conozco a Dios? Cuando le obedecemos a su palabra. Cuando obedezco su palabra. Obedecer la palabra del Señor no es que nos la cuenten. Para poder obedecerla tengo que conocer al Señor. Tengo que conocer su palabra. Y para conocer su palabra tengo que pasar tiempo. Miren, hay muchas personas que prefieren escuchar de Dios, que le cuenten de Dios. ¿Cuántos de nosotros, por tiempo, hemos pasado que preferimos ir a un sitio para que nos hablen de Dios y no conocemos al Señor? Conocer a Dios implica obedecerle a su palabra. Entonces, la obediencia a Cristo es esencial y constituye la base misma de la certeza de lo que yo creo. Si yo le obedezco a Dios, si yo conozco su palabra, conozco sus enseñanzas y las obedezco, es el primer paso para entender que estoy en el proceso de conocer a Dios. ¿Cómo le conozco? Obedeciéndole a su palabra. Obedecer no es fácil. Obedecer es algo que implica amar a esa persona. Cuando yo amo a una persona, ¿qué hago? Le obedezco. Si yo amo a Dios y lo conozco, ¿cómo lo conozco? A través de su palabra. ¿Y qué hago? Le obedezco. ¿Cómo saber si realmente conozco a Dios? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo. Y aquí viene la segunda parte de este texto, porque dice: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en nuestra propia trampa de decir que conocemos a Dios, pero no le obedecemos? Yo soy creyente, pero no amo a mi esposa. Yo le creo a Dios, yo creo en Dios, pero ando preocupado. Yo creo en Dios, pero ando juzgando a los demás.
Yo creo en Dios, pero hago exasperar a mis hijos. Yo creo en Dios, pero no confío en el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos obedeciendo o no? No. Puedo haber recibido a Jesucristo, pero no he empezado el proceso de caminar con el Señor. No he empezado el proceso para conocer a Dios. Conocer a Dios implica meterse en la palabra, vivir la palabra y obedecer su palabra. Y obedecer implica una acción que nace de mí y que va en el camino de obedecer su palabra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos los que resultamos engañados? No porque Dios se esconde de nosotros, sino somos nosotros los que no nos acercamos al Señor para conocerle. ¿Cómo saber si realmente conozco a Dios? Obedeciendo su palabra. Y no estar en este grupo de personas que dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Cuántas veces nosotros creemos tener la verdad? Pero ¿de cuál verdad habla aquí Juan? Juan está hablando de Jesús. Recordemos que Jesús es la verdad, es el camino, es la vida. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Mire cómo lo dice las Américas. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Guardar la palabra no es coger este texto y guardarlo por ahí en el rincón de mi vida. Hay veces que nosotros guardamos la palabra en un aviso en nuestra casa, en la nevera. En esta casa habita el Señor. Pero lo guardamos ahí, pegada a la pared. Guardar significa mantener el ojo sobrio. Eso es. Guardar significa estar pendiente, estar atentos a lo que su palabra tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que guardar? Guardar no es debajo en un cajón. Guardarla es tenerla pendiente, estar atento a lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, el primer paso para saber si realmente conozco a Dios es cuando le obedezco su palabra. Pero todo este texto, todo lo que vamos a hablar hoy, tiene una base sólida y es la obediencia. Y la primera obediencia es obedecerle a su palabra, a lo que Él nos enseña. No nos engañemos, no nos engañemos. Desafortunadamente a veces vivimos nosotros o esperamos que nos cuenten de Dios, porque es mucho más fácil que otra persona ya nos lo entregue masticadito. No, el Señor quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. El Señor se revela de manera particular y especial a cada uno de nosotros. Su necesidad tal vez no es la misma que de la que yo tengo. Podemos tener muchas necesidades en particular, pero el Señor sabe exactamente lo que usted necesita. Búsquelo en su palabra, guarde su palabra y obedezca su palabra. Este es el primer paso en el proceso de una persona que conoce realmente al Señor. Y el que dice que lo conoce, pero realmente no obedece a su palabra, es un mentiroso. Realmente no lo conoce. Hablar de mandamientos, de su palabra. Hay tanto por aprender del Señor. Hay tanto que el Señor quiere enseñarnos para que nosotros podamos vivir la palabra como Él quiere que la vivamos. Dice Pablo, oren sin cesar. Nosotros oramos sin cesar por otros. Él quiere que usted como creyente, que usted y yo, porque este mensaje es para todos nosotros, Él quiere que nosotros lo conozcamos realmente. Les voy a contar algo. Estudiando este texto, me di cuenta que me falta tanto por conocer al Señor.
todo por conocerlo. El Señor se quiere revelar a cada uno de nosotros. Qué bonita oportunidad que nos está dando Dios hoy y que se convierta en un reto para cada uno de nosotros. Conocerle. ¿Ustedes se imaginan lo que estoy pensando? Conocer al Creador. Y el Señor se abre a nosotros y nos dice, miren, yo quiero que ustedes me conozcan. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aprendan. Vi un video de un niño en China. Creo que era China porque tenía los ojos como rasgaditos. Bueno, era de por allá. Y el niño tiene el libro abierto. ¿Y saben cómo era la forma de él guardar todo ese conocimiento? Yo creo que ustedes lo vieron. El niño llegaba y cogía esto y hacía así. Y cerraba los ojos. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros guardemos, que estemos atentos y miremos qué es lo que quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. No podemos permitirnos que nos cuenten. Tenemos que ir a tener una relación personal con Él, con Dios, a través de su palabra, y que nos revele a su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por usted y por mí. Entonces, el primer paso de cómo saber si realmente conozco a Dios, ¿cuál es? Cuando le obedezco a su palabra. El segundo paso en este proceso del creyente, en el proceso de conocer a Dios, es cuando le obedezco, su amor se manifiesta en nosotros. Mire cómo dice el texto en la Nueva Versión Internacional. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Me llamó mucho la atención las diferentes versiones. Mire cómo dice la de las Américas. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. En la Reina Valera dice muy parecido. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y en la Nueva Traducción Viviente, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Mire, cuando una persona realmente conoce a Dios, cuando le obedece a su palabra, cuando ha dado ese paso de conocerle, ¿saben qué pasa? El amor de Dios empieza a perfeccionarse en la vida del creyente. No puedo, o mejor, Dios no va a perfeccionar su amor en la vida de una persona que no le obedece a su palabra. Entonces miremos cómo es el proceso del creyente. Primero, le obedezco, o mejor, le conozco cuando le obedezco a su palabra. El segundo es que le obedezco y su amor se manifiesta. Nosotros pareciera que actuáramos como agentes pasivos y es Dios quien se perfecciona, es Dios quien viene a nosotros a perfeccionarse en nosotros. Increíble. Es Dios el que da el paso. Me emociona esto. Me emociona de una manera increíble. Mire, las personas hoy en día quieren vivir experiencias ultrasensoriales. Esa palabra me gustó cuando estábamos preparando el texto con Alberto y Chafico y decían, es que las personas quieren vivir experiencias ultrasensoriales. Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo. ¿Más para dónde? El Creador quiere que tú te sientes a la mesa con Él, que abras su palabra. Él te va a enseñar. Y si necesitamos ayuda, su Espíritu Santo está atento para ayudarnos. No necesitamos ir a algún sitio en donde se arme un show para que el Señor se revele. El Señor se quiere revelar de manera personal contigo y conmigo. ¿Qué necesitamos?
cuando le obedezco, su amor se manifiesta en nosotros. Cuando le obedezco, empiezo a tener una relación personal y su amor, estas palabras que Él me ha enseñado, esos mandatos que me ha enseñado, sus palabras que me ha enseñado, empiezan a hacerse acción en mi vida. Y empiezo a sentir amor por lo que Dios me enseña. El amor de Dios se perfecciona en aquel que le obedece. El amor de Dios se manifiesta en aquel que le obedece. ¿Quiere que Dios se perfeccione en usted? Obedézcale. Obedézcale. No creamos cuentos. Vayamos a la fuente, que es Dios mismo. No permita que otros le cuenten. ¿Y saben qué? Cuando nosotros permitimos que otros nos cuenten, eso es como el teléfono roto, en que cada paso se va perdiendo mucho. Acérquese al Señor, acérquese, y se va a dar cuenta de todo el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ya vemos dos pasos del proceso. El primero, para saber si realmente conozco a Dios, que todo se fundamenta aquí en la obediencia, es que cuando le obedezco a su palabra, ese es el primer paso. El segundo es que cuando le obedezco, su amor se manifiesta en mi vida, en su vida, en cada uno de nosotros. Esto me parece maravilloso. Me parece, como dice un amigo, espectacular. Sí, es espectacular. El show lo vive usted y Dios personalmente. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo es la vida del creyente cuando se manifiesta ya ese amor de Dios? Empieza el creyente a aborrecer el pecado, a tener conciencia de pecado, pero por sobre todo a entender todo el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. En eso se evidencia. Una persona que realmente conoce al Señor evidencia el amor de Dios en su vida. Vamos a tener problemas todos. Vamos a vivir situaciones difíciles todas. Pero ¿saben qué? Cuando conocemos realmente al Señor, vamos a vivir en el mismo camino de su voluntad. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Señor, danos de tu paz. Señor, hay una situación difícil, pero tu palabra dice, confía. Señor, te amo y siento tu amor y confío en ti. Que su palabra se haga realidad en nuestra vida. Esa es la diferencia del verdadero creyente. Y ahí no nos vamos a llevar sorpresas. Ahí no nos vamos a decepcionar. Entonces no nos engañemos. No nos engañemos. Disfrutemos de lo que el Señor nos está dando. ¿Y qué nos está permitiendo el Señor? Que lo conozcamos. El deseo del Señor, el profundo deseo del Señor es que lo conozcamos. Y el profundo deseo de un creyente es obedecerle al Señor. El profundo deseo de un creyente es que el amor de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros. No nos perdamos esta oportunidad. Acérquese, acerquémonos al Señor. Como les decía, este texto tocó mi vida, como todos los textos. Pero cuando vi esa pregunta que decía, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer al Señor? Es que yo ya lo conozco. Yo perfectamente, llevo 20 años en los caminos del Señor. Pero el tiempo es sinónimo de conocer, no sé. A mí me sorprende personas que tienen 6 meses en los caminos del Señor. Y me sorprende cuando empiezan a hablar del Señor y a citar textos y hablar con emoción del Señor. Digo por dentro, qué envidia, Señor. Pero también conocí personas que llevaban mucho tiempo en el Señor y citaban la palabra, pero realmente no se evidenciaba un caminar con Él. Una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta
es creerle al Señor. ¿Cómo conozco realmente al Señor? Vamos en 2 pasos. El primero es obedeciéndole a su palabra. Y el segundo es que cuando le obedezco, su amor, el amor de Dios, se perfecciona en mí, se perfecciona en usted, se perfecciona en la vida del creyente. Obediencia, obediencia. No se les olvide esta palabra. Si yo conozco al Señor, le obedezco. ¿A qué le obedezco? A su palabra. Y cuando le obedezco a su palabra, su amor se perfecciona en mi vida. Y lo tercero, ya para terminar, cuando le obedezco, ¿saben qué? Camino como Jesús anduvo en esta tierra. ¿Qué dice el texto? Dice en la Nueva Versión Internacional, versículo 6, acompáñenme. Dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Encontré un texto muy curioso que decía, entonces debo caminar sobre las aguas como Jesús caminó. No, de eso no se trata. Jesús es amor. Jesús entregó su vida por otros. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que nosotros entreguemos nuestra vida en servicio a Él, en servicio a los demás. Que mis acciones, que mi conocimiento, que mi obediencia se evidencie en actos de fe. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Que si yo realmente conozco al Señor, se me note. Se nos note. Eso es amor. Definitivamente el Señor es maravilloso. Y lo que Él quiere es que tú y yo, ese conocimiento que tenemos de Él, ese conocimiento que nos ha dado por medio de la palabra, y ese conocimiento que nos ha llevado a que su amor se manifieste en nuestra vida, se convierta en una fe en acción. Una fe pura que se traduce en obediencia. Una fe pura que se traduce en actos de amor, así como lo hizo Jesús. Que caminemos, recordemos, como Jesús anduvo en la tierra. Jesús es amor. Jesús vio la necesidad de aquel que le faltaba alimento. Jesús vio la necesidad de aquel que estaba falto de amor. Jesús vio la necesidad de aquel que estaba enfermo. No es palabras. Dios no quiere palabras. Hay una canción, y permítame, no creo que sea tan cristiana, pero Jesús es verbo y no sustantivo. Eso quiere Jesús. Fe en acción. Que cuando yo diga, yo conozco a Jesús, se me note. Que cuando yo diga, yo conozco a Jesús, porque camino igual a Jesús. Yo soy un hijo de Dios, pues demostremos que hijo de tigre sale pintado. Que se nos note que somos realmente hijos de Dios. No seamos como aquellos que dicen creer, pero no se les nota. Entonces el reto para nosotros es andar como Jesús anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar, debe ser consecuente con eso mismo. Andar como anduvo, así lo dicen las Américas. ¿Cómo estamos andando nosotros? No se les olvide, este es un proceso. Este es el proceso del cristiano. ¿Cómo saber si realmente conozco a Dios? Primero, cuando le obedezco a su palabra. Segundo, cuando le obedezco, su amor se manifiesta en mí. Tercero, cuando le obedezco, camino como Jesús anduvo. Jesús es mi ejemplo, es mi modelo a seguir. ¿Y cómo hago para seguir ese modelo? A través de su palabra. Sencillo. ¿Cuál es la prédica de hoy? ¿Cuál es la enseñanza nuestra de hoy? Una palabra: obediencia. ¿Le obedeces al Señor? Pregunta dura.
Y esta fue la primera pregunta que me hizo Dios preparando este texto. Gustavo, ¿tú dices que me conoces? Hágase esa pregunta a cada uno de nosotros. Hagámonosla. Póngale el nombre que usted quiere. Póngale su nombre. ¿Le conozco? ¿Le conozco realmente? Andar como Jesús andó. Creerle a Dios es obedecerle. Eso realmente es. Creerle a Dios realmente es obedecerle. Hemos aprendido mucho estos días. Y la prédica de hace 8 días de Alberto del ayuno me vuelve a aterrizar aquí terminando. Ayuno es comunión. No es una experiencia para pedir. Ayuno es relación. Ayuno es estar a solas con el Señor. Ayuno es deseo de conocerle. Ayuno es estar cara a cara con el Señor. Conocerle al Señor es obedecerle. Conocerle al Señor es obedecerle a su palabra. Conocer a Dios es obedecerle y que su amor se manifieste en cada uno de nosotros. Y obedecerle a Dios es andar como Jesús anduvo. ¿Cómo estamos caminando nosotros? Amigos, arranquemos de nuestra vida y de nuestro corazón y de nuestro pensamiento que creemos en Dios. Y más bien sembremos que le creemos a Él. Muy distinto. Obviamente, para creerle hay que creer. Maravilloso. Dios se revela. Y su palabra es hermosa. Y definitivamente le doy gracias a Dios, porque como iglesia andamos en sus caminos. Tú y yo somos familia. Amigos, no nos digamos mentiras. No nos dejemos engañar. Y no vivamos engañados. No digamos que conocemos, que creemos conocer. Si realmente conocemos al Señor, le obedecemos. Y cuando le obedecemos a su palabra, Él se manifiesta y caminamos como Jesús anduvo. Nuestra enseñanza de hoy es obediencia a su palabra, sabiendo que su amor se manifiesta en nosotros y que caminamos por esta vida como Jesús nos enseñó a caminar, amándonos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Qué rico poder compartir su palabra, amigos. No perdamos la oportunidad, cada mañana, cada momento de nuestra vida, estar en comunión con el Señor y conocerle cada vez más. Qué rico poder estar con ustedes. Qué rico poder haber compartido su palabra y que cada uno de nosotros, como haciéndonos un test de si le conocemos o no le conocemos. ¿Qué quiere hacer usted? El reto es que nuestra vida refleje que realmente conozco a Dios cuando le obedezco. Cuando le obedezco. Guardemos su palabra, pero que se nos note la palabra. Guardémosla en el corazón, que nuestro ojo esté atento a lo que el Señor nos ha mandado y que le obedezcamos a eso y que el Señor se manifieste con todo su amor. Que cuando Él se manifieste, nosotros seremos transformados, seremos diferentes. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Que no nos cuenten acerca de Dios. Conozcamos directamente, personalmente a Dios y el Señor se revelará a cada uno de nosotros. Amigos, qué palabra tan preciosa. Entonces, la próxima vez que nos pregunten, ¿usted conoce a Dios? Claro, yo le obedezco. ¿A qué le obedece? A su palabra. Y cuando le obedezco a su palabra, su amor se manifiesta en mí. Y yo camino como Jesús caminó en esta tierra. Porque sé que es la mejor manera de vivir. Amigos, les mando un abrazo grandísimo. Pronto, estoy seguro, nos volveremos a encontrar. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Que el Señor los bendiga. Buen fin de semana.
derramó su amor, Él pagó el precio. Toda la creación alabanzas canta. Me asombro por tu sacrificio allí en la cruz, con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está, deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Me perdonó, borró la culpa, camino abrió para salvarme. Me rindo por tu sacrificio allí en la cruz, con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está, deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está, deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Necesito a ti, te necesito a ti, te necesito a ti, te necesito a ti. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está, deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está, deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Deseo amarte, por siempre buscarte, eres mi todo Dios. Querida familia, permítanme recordar uno de los versículos que hemos tenido el día de hoy. Dice así: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos enseñe a vivir este versículo? Hablemos con Dios. Querido Jesús, gracias porque al orar nos hacemos uno contigo. Gracias porque nos unimos como iglesia para rogarte una sola cosa, Señor. Enséñanos a obedecer. Enséñanos a confiar, a creer lo que tu palabra nos dice y obedecerla. Qué hermoso sería, Señor, vivir la plenitud de tu amor en nuestras vidas. Enséñanos qué es esto. Hazlo realidad en nuestro diario vivir. Y gracias también, Señor, porque juntos como iglesia podemos disfrutar y podemos enfrentar las diferentes circunstancias que estamos viviendo, Señor. Protege a tu iglesia. Cuídanos, Señor, a cada uno de nosotros. Enséñanos a ser
cuidadores de nuestra fe, tanto como obedientes de la ley, Señor, en el hecho de cumplir con los protocolos, querido Padre. Señor, gracias porque nos has cuidado, nos has sostenido, nos has mantenido. Provea nuestras necesidades, Señor, y llénanos de tu presencia para continuar caminando, teniéndote a ti como nuestro guía y como nuestro Señor. Confiamos en ti, por eso obedecemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, ya a 5 meses de cuarentena, hay algunas repercusiones a nivel de salud, a nivel social, a nivel psicológico. Nuestros niños también son afectados. Tengamos en cuenta sus necesidades también, por favor. Y llevémoslo, hagámoslos participar en estos tiempos de Explora Cruz para niños hasta 10 años. Te va a llegar el link en unos minutos. De comandos para niños de 11 a 14 años. También la invitación por Zoom te va a llegar. Y este martes a las 7 de la noche tenemos nuestro encuentro con Jesús. Un tiempo para orar, un tiempo para separar un espacio sin distracciones, sin celular, sin ruidos, sin otras personas, o si quieres hacerlo grupal, pero con un solo corazón, un tiempo para encontrarnos con Él. A las 7 de la noche te llega la invitación por Zoom para un tiempo juntos, un tiempo para encontrarnos, saludarnos y orar por unos por otros. Y estando allí te vamos a dar las indicaciones para nuestro siguiente tiempo, que es inmediatamente después de nuestro tiempo por Zoom. Encuentro con Jesús, un tiempo amigable, un tiempo para ti, un tiempo para que como Confra Salitre sigamos siendo familia. Bendiciones, una buena semana, que sea una semana donde sigamos iluminando con nuestra fe en Jesús a otros que necesitan la misma fe. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Agárrate del Señor, no dejes que nada te tumbe, y si algo te tumba, vuelva a Jesús, vuelva al Señor que nos espera con los brazos abiertos. Familia, buena semana. Chao. En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Gracias por haberte conectado con nosotros en este servicio. Nos vemos el próximo domingo. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp.